Elecciones alemanas y su impacto global. Entérate. ¿Qué tal? Sean todos bienvenidos a un episodio de su podcast que ha cambiado de nombre. Hoy comenzamos con el nombre Mente Global. Mismo contenido, mismos personajes, un nombre diferente. Misma alegría de hacer el programa. Misma alegría y esperemos que los mismos y aún más escuchas, podscuchas, youtuvidentes, comenzamos una nueva época. Pero antes de seguir, quiero saludar con gran alegría a mi gran amigo, estimado colaborador y admirado profesor Jacobo Pérez Schwartz. ¿Cómo estás? Hermano Gabriel, enorme gusto. Hoy vamos a tocar, como siempre, temas globales de elecciones que acaban de ocurrir. Están calientitas, las boletas están calientitas todavía en Alemania. Ni las tortillas de la esquina de su casa están tan calientitas como las boletas en esas urnas. Pero adelante, Jacobo, comencemos con el tema de hoy. Estamos mostrando los resultados de las elecciones. Vamos a dar primero un poquito de background del sistema alemán, etcétera. En Alemania son 630 asientos en el Parlamento y se necesita una mayoría. Entonces, el tema es, como hay muchos partidos, es imposible que un partido logre la mayoría. La mayoría son 316. Es imposible que lo logre uno solo. Entonces, para formar gobierno, lo que tienen que hacer son coaliciones. Entonces, hay varios partidos, las personas votan y ya después como que juegan como que con las canicas de los porcentajes de, bueno, yo tengo tantas canicas, tú tienes tantas canicas, entre qué partidos nos juntamos para lograr los 316 asientos. Entonces vamos a dar un background de los principales, no voy a hablar de todos, sino de los principales. Bueno, vamos a hablar primero del ganador. El ganador es la Unión Cristiana, es CDU, de Friedrich Merz. Él es el que acaba de ganar y muy ampliamente es el próximo presidente de Alemania. Entonces, con todo y echando las campanas al vuelo, tuvo un porcentaje del 28.5%. Es por lo que les digo que está muy dividida la votación entre varios partidos. Entonces, subió, en la elección anterior tenía 24%, subió a 28.5% y es el futuro presidente de Alemania. Y luego está, me voy a saltar al tercer lugar, que está muy interesante, que es el presidente actual. El presidente actual se llama Olaf Scholz. SPD es el partido socialista. O sea, Alemania es un país capitalista, pero dentro de ello en Europa se dan mucho los partidos socialdemócratas. Entonces, el que gobierna actualmente, o sea, por eso es rojo de socialismo. Entonces, el que gobierna actualmente es Olaf Scholz, del SPD socialista, y bajó drásticamente, bajó del 25.7, o sea, era presidente, pero tampoco era un porcentaje apabullante, era presidente con 25.7 y bajó muchísimo al 16.4 y se ve relegado hasta el tercer lugar. Y el partido que es el más interesante de todos, que vamos a tener muchísimo de qué hablar, es el AfD. El AfD es Alternativa para Alemania, ¿no? La desde Deutschland, Alemania, Alternativa para Alemania, de Alice Weidel. Este partido subió drásticamente del 10.4, subió a un segundo lugar del 20.8. Entonces, el CDU es centro derecha, el SPD es centro izquierda, pero el AfD, porque el AfD es derecha más a la derecha y algunos lo catalogan como derecha extrema. El problema es que en Alemania la frase derecha extrema no nos gusta ni tantito, porque eso suena a nazismo. Entonces, que si ese partido es nazi, ese partido no es nazi, vamos a discutirlo. Yo en mi muy humilde opinión yo creía que no, pero es derecha más fuerte que lo demás. Entonces, tiene esa etiqueta de que a todo el mundo le da mucho nervio de si llega a ser partido nazi. Me detengo tantito. Gabriel, comentarios. Bueno, lo que quería tocar es justo ese tema, ¿no? Creo que más bien este partido está lidiando con el estigma
que ha estado vigente por muchos años, pero vaya, al final son herramientas políticas, ¿no? Y los oponentes no dudarían en catalogarlo como un partido con esas características, cuando en realidad puede que no lo sea. Lo que sí es muy interesante es ese sorpresivo incremento de comparación con las elecciones pasadas. Es prácticamente un incremento del 100%, del 10.4 al 20.8%. Exactamente, entonces vamos a hablar de Alice Biden, vamos a hablar del AfD. Resulta que como existe el miedo al catalogarse como extrema derecha, que por cierto, Elon Musk, una semana antes de las elecciones salió a decir voten por ella, ¿eh? Entonces, tan mala no ha de ser. Entonces, a ponerla en el screen, AfD. Pues, ¿qué tan extrema derecha? Si, por ejemplo, ella es homosexual, está casada, su esposa es de Sri Lanka y tiene 2 hijos adoptados. O sea, para ser extrema derecha, el tener una líder con tal diversity, como que probablemente no es tan extrema derecha, habría que ver. El tema es que la gente de extrema derecha fuerte, o sea, de los que sí nos preocupan, están en ese partido. O sea, los neonazis, o muchos de los neonazis, están en el AfD, lo cual es diferente a decir que el AfD es neonazi. Claro. Entonces, ¿qué es lo que quiere el AfD? Bueno, ¿cuál es la temática principal en estas elecciones? Y en Alemania y lo que está el tinte de toda Europa. Se llama migración y lo hemos platicado en muchos episodios. ¿Qué sucede? ¿Cuál es la historia? El partido de Angela Merkel gobernó Alemania por muchos años, era del CDU, el partido de Friedrich Merz, que acaba de ganar, pero paradójicamente, aunque son del mismo partido, la famosísima Angela Merkel y Friedrich Merz, mismo partido, pero son enemigos. Entonces, Angela Merkel, cuando se da la guerra en Siria, todo lo que ocurre en Medio Oriente, estoy hablando de aprox 10 años, permite una migración masiva de migrantes musulmanes a Alemania y en general al resto de Europa. Entonces, tenemos capítulos de demografía, revísenlos, la verdad están bastante buenos. Pero ¿qué sucede? Que Europa en general tiene un problema serio de demografía, alias la población se está encogiendo. Entonces su pensamiento es, bueno, si la población se está encogiendo y necesitamos más trabajadores, pues vamos a hacer algo. Entre que ellos, ¿no? Vamos a ayudarles de que tienen guerra y sus gobernantes están usando armas químicas, literal, entonces vamos a rescatar personas y además son 2 pájaros de un tiro. Salvamos gente, que quedamos que Alemania sigue pagando culpas por el Holocausto. Entonces, salvamos gente y por otro lado, con eso tengo más trabajadores. El problema es que ya lo hemos platicado en muchos programas, la migración es buena o es mala, todo depende. Depende de qué, de si las personas se integran, aprenden el lenguaje y se ponen a trabajar. Tú adentro de tu casa reza lo que tú quieras, como tú quieras y habla el idioma que tú quieras, pero tú lo que debes poder hacer es integrarte económicamente y respetar las leyes. No se pide que te conviertas de religión, pero se pide que te puedas integrar económicamente y que no andes golpeando gente. Por ejemplo, hubo un caso muy sonado ahorita en un mercado navideño, que va un tipo de Siria con un carro, atropella a una multitud en un mercado, mata a 5 personas y hiere a 200. Entonces, las elecciones que acabamos de vivir están teñidas de esa sangre y ese es un evento de muchos. Entonces, hay un serio problema de migración que está transformando la sociedad y no para bien en Europa, porque no se están integrando laboralmente y están haciendo muchísimos disturbios. Comentarios. Estamos usando palabras muy fuertes, Jacobo. Si monetizáramos, porque aún no lo hacemos, nos tumbarían el video por todas las palabrotas que estamos utilizando. Sangre, carro atropellados, nazis. Pero eso es parte del estigma al que me refería hace un momento, ¿no? Creo que hay que ser muy objetivos cuando se tocan estos temas, porque yo en lo personal creo que no tiene nada de malo llamarle las cosas como son. Los algoritmos de hoy en día te tumban videos por usar este tipo de vocabulario. Afortunadamente no monetizamos, entonces estamos en un plano, estamos en un lugar a salvo. Pero sí es muy curioso todo este comportamiento que se observa no solamente a nivel internacional con la migración, eh,
rápido les comento una experiencia que yo he tenido aquí. Incluso migración entre estados de un mismo país, se puede ver este efecto. En el estado donde yo estoy ubicado, recientemente se ha mudado mucha gente de California, de Nueva York y Chicago, porque los costos de vida ya son muy altos. De una forma inminente, lo que se ha visto también es un incremento en la tasa de crimen. Desde luego el tráfico es horrible. Y lo que hemos observado, gente que ya llevamos un buen rato aquí, es que muchas de estas personas intentan tener el estilo de vida exactamente como lo tenían allá. Cuando este lugar era muy pacífico, era muy, muy tranquilo. Y es a lo que te refieres, ¿no? Y es el tema con la migración a diferentes escalas. Si una persona se está moviendo, creo que lo ideal es que se adaptara culturalmente al lugar donde está llegando. Desafortunadamente las cosas no suceden así y también lo vemos a nivel un poco más global con la migración de Latinoamérica a Estados Unidos, con el tema de las fronteras abiertas, que ya también lo hemos tocado en diferentes episodios, pero realmente la representación latinoamericana desde las fronteras abiertas que existen en Estados Unidos no habla de la mejor forma de lo que realmente la comunidad latinoamericana es. No es al extremo en lo que se pone en las noticias tampoco, de que solamente están cruzando criminales y mafiosos. No es tampoco de ese estilo, pero definitivamente si tienes un sistema de frontera abierta, le estás abriendo la puerta a cualquier persona. Y cuando digo cualquier persona, puede ser de cualquier tipo de background, ¿no? Puede tener buenas, malas o terribles intenciones. Y por ejemplo, el porcentaje de voto, eso también llama la atención, es 82%, 82,5%, o sea, eso es histórico. Entonces, mucho teñido por esa migración. Entonces, ¿qué es lo que pretende cada partido? O sea, tenemos centro derecha, Friedrich Merz, tenemos centro izquierda, Olaf Scholz, que perdió durísimo, y Alice Weidel. Alice Weidel vamos a regresar a todos los migrantes a de donde vengan. Entonces es súper extremo, por eso le dicen extrema derecha, pero hay que tener muchísimo cuidado con eso de si es o no es, o si solo está más a la derecha. Friedrich Merz lo que busca es, ok, tenemos que controlar la migración porque esto, o sea, ha sido totalmente desenfrenado. Ahora, ¿cuál es el problema? En Europa, tú cuando llegas a Europa, no sé, tomas un vuelo y llegas a Ámsterdam, por decir, en Ámsterdam te checan tu pasaporte, pero y si ya de ahí agarras un carro, no vuelves a toparte una frontera, te puedes ir a Francia, te puedes ir a Alemania, no hay fronteras. Eso es el espacio Schengen. Entonces, la idea es, tocas suelo de esos países, entonces, y ya no hay fronteras. Entonces, el comercio, el transporte, todo se facilita muchísimo. Entonces, ¿cómo le haces para controlar tus fronteras? ¿Vuelves a poner fronteras? O sea, ahorita ya no tienes, ya pues pasas un túnel y llegas a otro país. No, bueno, ¿cómo controlas tu frontera? Necesitas entonces ahora poner soldados, poner frontera. Esa es una manera. O la otra es blindas toda Europa, toda junta, pero para ello necesitas legislación europea porque muchos, por ejemplo, llegan a Grecia, llegan a Italia y dicen, oye, ayúdenme, o sea, ayúdenme y vamos a repartirlos entre toda Europa. Entonces, el tema de migración es probablemente el tema más importante en Europa. Entonces, básicamente a la AfD le están echando un montón. Quedamos que tú necesitas llegar a 316. Entonces, aunque la AfD de Alice Weidel es el segundo lugar, pues resulta que parece que el CDU, que es centro derecha, en vez de aliarse con la derecha, en vez de que los dos partidos de derecha se vayan a aliar, lo que va a hacer es que el de centro derecha se va a aliar con el perdedor, con el de centro izquierda, con tal de que no gane la llamada extrema derecha. Entonces, Alice Weidel les dice, yo les extiendo la mano, o sea, somos de derecha, ganamos la derecha, vamos a gobernar, pero hay algo que es el firewall, hay una palabra en alemán, pero que es un firewall, que todos los demás partidos en Alemania tienen un pacto de no puedes pactar con el AfD. Entonces, ¿qué sucede? Que ha habido estados donde el AfD gana primer lugar, pero como nadie se junta para hacer alianza, no pueden gobernar, porque todo el mundo se va a aliar con los demás, nada más que ya tiene el 20%. Pero aunque hubiera sacado el 30%, si nadie se va a aliar con ellos, entre los dos, entre el segundo, tercero y cuarto, se siguen ganando. Entonces, mientras siga esta política, no hay forma que sean gobierno. Claro, ya van a tener muchos escaños en el Congreso, pero no van a poder gobernar hasta que se quite ese pacto que tienen entre todos los partidos por el miedo y el estigma de extrema derecha.
Ahora, vamos a ver dos gráficas interesantísimas. Esta es la primera. Es el resultado de las elecciones. Entonces, la azul clarito es el AfD. Entonces, azul clarito, entonces todo esto es Alemania. Azul clarito es AfD, quedamos en la llamada extrema derecha, que es muy discutible. Y todo el lado negro son los de centro derecha del partido que ganó. Y los socialistas desperdigados en algunos municipios, ¿no? Pero se ve claramente cómo gana la derecha y la derecha más a la derecha. Pero quiero que vean este mapa, memoricen más o menos tantito sobre la parte roja no, pero memoricen tantito la parte negra y la parte azul. Más o menos chequen. Porque ahora en el siguiente mapa les voy a mostrar un mapa de las dos Alemanias divididas. O sea, hubo el muro de Berlín, todo eso, que esa es una historia interesantísima. Entonces, la caída del muro se reunifica a las Alemanias y quiero que vean, este es el resultado electoral, quiero que vean el mapa de la Alemania del muro, del muro y todo eso. Bien que interesante. Es el mismo mapa, prácticamente. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que AfD ganó barrio en la Alemania del Este. Entonces, estaba la Alemania del Este, Alemania del Oeste. En el 89 cae el muro de Berlín, se juntan las dos Alemanias. Quedamos que la Alemania del Este era la dominada por Rusia, era la comunista, y Alemania del Oeste era la West Germany, era la capitalista. Si regreso al mapa, vemos que tal cual, salvo a lo mejor algún condado, es exactamente el mismo mapa. Todos los de la Alemania oriental, que es ex bloque soviético, se fueron se fueron a extrema derecha, y los otros, los de la Alemania democrática, se fueron a los del centro derecha. Porque hay muchas teorías al respecto. La principal teoría es, como los de la Alemania del Este obviamente no quieren ni tantito nada que se les asemeje a los socialistas, entonces los de Alemania del Este no creen en el partido de centro derecha, porque dicen, no, pues ustedes de centro derecha ya los vi que se van a pactar con los rojos, y nosotros nos costó mucho salirnos de los rojos, entonces no queremos tener nada que ver con ellos, entonces por eso nos vamos a extrema derecha. Pero por hacer eso, pues los dos de centro, los de derecha y centro, van a seguir gobernando, por más que los de Alemania del Este voten hacia extrema derecha. Entonces está interesantísimo cómo sigue siendo válida, aunque ya no hay una frontera entre los dos, ya son un mismo país, ideológicamente sigue habiendo esa división. ¿Algún comentario? Es la impermanencia eterna de la esencia humana. Es muy curioso que parecía como si la humanidad estuviéramos en un sube y baja, ¿no? Y pasamos de un lado al otro. Fronteras abiertas, cerramos fronteras. Abrimos fronteras, cerramos fronteras. Estamos en un partido socialista y nos vamos a un partido de extrema derecha. Entonces, pareciera como... eh, es como el efecto natural del hombre, ¿no? Es como esa necesidad de estar cambiando constantemente. Pero lo que me resulta muy curioso es, geográficamente hablando, tiene un patrón que yo no esperaba ver. Y creo que no había visto en este tipo de patrón de comportamiento geográfico en algún otro ejemplo. Creo que esto es, no sé qué tan interesante es, o sea, pero a mí me resulta un hecho histórico único. Sí. Y vemos, por ejemplo, si el partido en negro quedamos que centro derecha, rojo es centro izquierda. Básicamente, y centro izquierda quedamos que le fue su peor desempeño en 100 años. Pues si se junta centro derecha con centro izquierda, ya logran la mayoría, ya con eso, o sea, no tienen que meter para nada a gobernar a los llamados extrema derecha. Entonces, pues, o sea, dices, felicidades por tu segundo lugar, vas a seguir sin gobernar. ¿Por qué? Por el miedo que le tienen a extrema derecha. Ahora, ¿qué es lo que quiere ese partido? Ese partido se quiere salir del euro, se quiere salir de la zona euro, no apoya a Ucrania, entonces, híjole, entonces ese es un tema. A ver, vamos a hablar un poco de economía. Alemania es la economía número 1 de Europa. O sea, en producto per cápita es la potencia europea, es la que mueve a Europa. Entonces, claramente es el pedazo de pastel más grande de toda Europa, pero esto es en términos totales de producción, pero si checas el crecimiento,
Este es un mapa de Europa y vemos las zonas que están como que de color más fuerte significa que en el 2024 tuvieron un mayor crecimiento. Pues Alemania está bastante pálido. Entonces los países con peor crecimiento de Europa, de hecho, fue Suecia, Inglaterra e Italia, pero por poquito por ahí también está Alemania. Entonces vemos que hacia el este, Polonia, hacia el este, Irlanda también están creciendo mucho, pero Alemania está en crisis, lleva 2 años en crisis. Entonces, Alemania es la economía más grande, pero lleva 2 años en crisis. Y aquí lo vemos, comparando, estos son cifras a julio del 24, comparando crecimiento, mientras Estados Unidos, el forecast para fin de año del 24 era el 2.6, para Alemania es un pálido 0.2. Entonces, y venía de decrecimiento. Entonces, en el 23, el único país de las economías avanzadas que decreció fue Alemania. Entonces, Alemania, aunque tiene un producto grande, lleva en crisis y crisis fuerte. Una de las principales razones, esta gráfica que muestra son los costos de la energía. En blanco está Alemania y en azul está Francia. Vemos que si tomas una base en común, vemos que el costo de la energía en Alemania es mucho mayor que el costo de la energía de un socio y competidor directo que se llama Francia. ¿Por qué? Porque Alemania tiene políticas de cerrar las plantas nucleares. Digo, primero Chernobyl hace muchos años y eso fue por un errorzazo garrafal en unas pruebas en Rusia, pero luego lo de Fukushima y eso fue por un tsunami, o sea, realmente no, eso no fue culpa del reactor como tal, hubo un tsunami, pero está la tendencia en Alemania y yo creo que es totalmente erróneo, de cerrar las plantas nucleares. Las plantas nucleares la energía es confiable y barata. Pues Francia, el 70% de su energía es con nucleares. En Alemania están cerrando. ¿Y cuál fue la apuesta de Alemania? La apuesta de Alemania, ustedes me dirán si fue buena idea o no fue buena idea, fue cerrar las plantas nucleares y vamos a depender del gas ruso, porque Rusia claramente es un partner totalmente confiable. Entonces, hicieron 2 gasoductos para que creo que 30% del gas viniera desde Rusia y hacer energía mediante gas. Nada más que luego vino la invasión de Ucrania, entonces ya no puedes importar ese gas o no tanto. Y entonces Alemania perdió muchísima competitividad. Entonces fue un error garrafal. Y ese error se los dijo un tal Trump antes de la guerra. Hay grabaciones, una vez escuché esas grabaciones que Trump les dice, oye, estás apostando todo a Rusia. No creo que sea buena idea. Sí, vamos a hacerlo. Pues no fue buena idea. Entonces, todas las empresas en Alemania tienen que pagar un costo enorme por energía. Más aparte, una de las principales industrias alemanas son los automóviles. Y están perdiendo muchísimo contra las armadoras chinas, BYD, etcétera, y contra Tesla. Entonces, en Alemania, por un lado, se pusieron a producir automóviles eléctricos, lo cual, entre que no existe la grid, es lo mismo que está pasando en todo el mundo, que los eléctricos todavía no despegan bien. ¿Por qué? Porque no existe la grid. Entonces, entre que estás haciendo la conversión, pero los chinos lo hacen mejor, y entre que te está faltando en innovación, por ejemplo, Volkswagen ahorita tiene un serio problema. O sea, se ve, probablemente no quiebre, pero híjole, o sea, le está yendo bastante mal. Y eso, entonces, en la industria alemana están en serios problemas de crecimiento. Comentarios. Pues agárrense porque ahí les van también los autos mexicanos eléctricos. A inundar el mercado global. Casi, hermano, algún día, algún día. Entonces, Alemania tiene serios problemas. Entonces, voy a dejar de compartir. Entonces, quedamos que, bueno, voy a tocar algunos puntos más. Quedamos Friedrich Merz viene de BlackRock, va a ser el próximo presidente. ¿Qué es lo que pretende? Probablemente va a cortar impuestos para intentar generar crecimiento, generar inversión, controlar la migración, pero hay que ver cómo. Como van a gobernar los dos partidos de centro, o sea, ahorita gobernaba los de centro, pero más el de centro izquierda, ahora va a ser el de centro derecha. Quieren controlar migración, pero para eso probablemente tengas que cambiar regulación europea para ver cómo le haces. Otra es subir el techo de deuda. No se pueden endeudar, es una discusión similar a la de Estados Unidos, entonces necesitan tomar deuda para con ello empezar a modernizar. Por ejemplo, no tienen 5G en todos lados, o sea, sí les hace falta
modernizarse. Otro punto a discutir muy importante es independencia de Estados Unidos, sobre todo en defensa. Trump está diciendo, bueno, pues si Estados Unidos no es, perdón, si Europa no está invirtiendo lo que tiene que invertir en defensa, ¿por qué tengo que ir yo a salvarnos de Rusia? Entonces, en Trump 1.0, Trump está diciendo la OTAN está muerta. Y la OTAN ahorita es más relevante que nunca. Entonces, Friedrich Merz lo que quiere es, bueno, tenemos que invertir a la de ayer, a defensa. ¿Por qué? Porque si ya perdemos el manto protector de Estados Unidos, porque Estados Unidos ya no quiere defendernos, pues nosotros tenemos que rascarnos con nuestras propias uñas. Entonces tienen que defenderse, porque si no lo hacen, Rusia se los come. Y otra, ahorita, ¿qué es lo que sigue? Sigue la negociación entre los partidos, jugar dominó, quedamos con, yo saqué tantas canicas para lograr hacer la mayoría, y esas negociaciones toman como 2 meses. Entonces ahorita hay como que un limbo entre que el presidente actual, Olaf Scholz, que sale, que lo perdió por mucho, sí, pero sigue siendo presidente hasta que terminen las negociaciones. Y pues el AfD pues va a seguir haciendo berrinche de saque segundo lugar, saque una gran votación, pero no van a poder gobernar, pero vamos a ver en el Congreso. ¿Comentarios? Parece que la situación alemana es más polarizada de lo que se tenía. Bueno, no solo Alemania, yo creo que en general Europa ya lleva un buen rato tocando fondo. Incluso hay gente que especula que en un mediano o largo plazo pueda ser eh, una buena estrategia para invertir, porque que probablemente ya no puedan estar en peores condiciones de las que han estado en los últimos, ¿qué? 5 o 10 años. Pero hay que ver, ¿no? Porque justo platicábamos antes de comenzar a grabar que también ahí les aventaron un 25% de aranceles a la Unión Europea de parte de Estados Unidos. Entonces es otra cosa con la que deben lidiar. Ya veremos si sucede o no. Ya vimos que en otros casos fueron solamente amenazas y estrategias, entre comillas, de negociación. Ya veremos qué es lo que sucede con Alemania. Pero en general creo que agrega un poco de más tensión a lo que ya. Sí, en general Europa está en serios problemas, sobre todo a largo plazo por el decrecimiento demográfico. Ahorita los puntos en los que se va a enfocar es economía, migración y defensa. Tienen un serio problema entre ético, de qué hago con los migrantes, que los corro a todos, sino cómo, a dónde. Ok, entonces me quedo sin mano de obra. O sea, ¿cómo le haces para saber? ¿Cómo le haces para quedarte con los buenos que sí trabajan, que sí se integran? Es muy delicado el punto en el que está Europa, y Europa está perdiendo relevancia. O sea, lo que hemos platicado últimamente, que ha sido básicamente es Estados Unidos y China. Y el que seguiría, si me presionas, quién sigue después sería India. Entonces Europa está perdiendo en competitividad, tienen que ponerse de acuerdo, y también en Europa están metiendo muchas leyes para cuidar el clima, que por un lado cuidar el clima es bueno, pero si el resto del mundo no lo hace, estás jugando en desventaja. Entonces Europa lo veo con serios temas, pero Europa, vaya, Alemania, Francia, pues son del bloque aliado de Estados Unidos. Entonces Estados Unidos yo creo que no debería pasarse con los castigos, porque bueno, es parte de su bloque para contener a Rusia y a China. Así es. Así es, pues, Jacobo, ¿algún otro punto para ya ir cerrando este primer episodio del podcast con nombre Mente Global? Pues espero que les haya gustado, les parezca interesante, y nos vemos siempre en lo siguiente. Un enorme abrazo. Pues muchas gracias por haber estado aquí. Ya lo saben, aún no monetizamos, pero ayúdenos a monetizar, suscribiéndose, compartiendo esto, porque lo hacemos con mucho afecto, lo hacemos con mucha dedicación, y la realidad es que ¿dónde van a encontrar un profesor explicando con tal magnificencia estos? Con mucho cariño, es una investigación, o sea, son muchas horas de vuelo. Sí, así es. Pero la realidad es que vamos creciendo poco a poco. Tenemos alrededor de 340 suscriptores en YouTube y varias reproducciones en Spotify. Como Entonces 2,000 y tantos o 3,000 en Spotify, crecemos más. ha sido lento, pero ha sido constante, y la realidad es que ha sido todo muy orgánico. Entonces les queremos agradecer
Y esperamos que sigan con nosotros en esta etapa que con el podcast, con el nombre Mente Global. Mismo contenido, mismos temas, misma pasión por la información. Solamente cambia el nombre y definitivamente les agradecemos de todo corazón. Un abrazo a todos, Jacobo, muchísimas gracias y nos escuchamos la próxima. Abrazo. Adiós. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales. En YouTube como Economía y Mercados Financieros. Todo junto y sin espacios. También nos puedes encontrar en Facebook y en Spotify como Economía y Mercados Financieros. O bien, si lo prefieres, mándanos un correo a econmercfin@gmail.com. Síguenos, suscríbete, activa las notificaciones y déjanos saber qué temas son de tu interés. Muchas gracias y nos escuchamos la próxima. Las opiniones expresadas en este archivo de audio y video son únicamente con propósitos informativos y de entretenimiento. No estamos autorizados para ofrecer ningún tipo de consejo legal, oficial, financiero, económico o geopolítico. Por su atención, gracias.